Filemón 1, versículos 12 al 16. Vamos a trabajar esta porción del texto bíblico, Filemón, capítulo 1, versículos 12 al 16. Del 12 al 16. Si lo hacemos alternado, un verso yo, un verso ustedes, tenemos todos las 60, ¿sí, verdad? ¿Ok? ¿No? Bueno, los que tienen las 60 leen conmigo alternadamente. El cual vuelvo a enviarte, tú pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera hablarle conmigo para que en lugar tuyo recibiese, yo después de correr la batalla. Pero nada que hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se acabó de ti para mi tiempo, para que recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino más que un esclavo, como a un hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Esta es la palabra del Señor. Vamos a hablar en la carta a Filemón es una carta preciosa que habla de la reconciliación, donde Pablo va a presentar varios aspectos de la reconciliación. En esta noche quiero hablar con ustedes del proceso de la reconciliación. Pablo nos presenta específicamente este proceso que evitará que tú y yo caigamos en los extremos peligrosos que intentan aparentar la paz, ya que en la reconciliación como tal no es fácil ni natural, porque nosotros somos hombres pecadores. Aún así, en la obra de Cristo, como ya lo hemos establecido, es posible. Fingimos la paz cuando huimos tratando de no involucrarnos activamente en la reconciliación, pero rompemos la paz cuando tratamos de entrarle al asunto sin ninguna mediación bíblica. Hay dos damas aquí. Le voy a preguntar a las damas aquí presentes, que quede claro que no me puse de acuerdo con las damas aquí presentes, pero me van a contestar al unísono a las dos. Cuando estás enojada con tu marido y tu marido te dice, ¿qué te pasa, mi amor? Todas las mujeres contestan, no me pasa nada. Pero los señores, cuando llegan del trabajo, no importa lo que haya pasado en el trabajo, cuando tu mujer te dice, ¿cómo te fue? Todos los hombres contestamos, bien. ¿Se da cuenta que no necesariamente todos estamos bien y no necesariamente no les pasa nada? Porque generalmente las mujeres sí están enojadas. Aprender a decirle, mi amor, estoy muy molesta contigo en esta noche, pero vamos a cenar y si quieres después lo hablamos. Capaz ya no cenamos, ¿verdad? Pero eso sería mucho mejor que me digan no me pasa nada. Pero es mejor que nosotros le digamos, tuve un día difícil, quisiera cenar, quisiera descansar y después tal vez podemos platicar. Esto es importante. Pablo ha hecho ya para Filemón toda una serie de consideraciones que trabajamos en los versos anteriores que ponen el fundamento de la reconciliación. En el saludo de la carta, Pablo se presenta, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. No lo hace como en otras cartas cuando se presenta Pablo, apóstol de Jesucristo. La palabra prisionero es la misma palabra que se utiliza para un prisionero de guerra, una persona que es conquistada y traída como esclavo. Pablo se presenta como prisionero de Cristo. Si Pablo, el gran apóstol, está bajo el señorío de Cristo, como consecuencia, Filemón y Onésimo, que son los que tienen un conflicto aquí, pueden estar bajo el señorío de Cristo. De eso vamos a hablar hoy. Así que tenemos que aprender en la vida a modelar 4 principios de este proceso. Vamos a pasar por estos 4 principios. Principio número 1, principio de restitución. Verso 12, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo.
La Reina Valera traduce vuelvo a enviarte. La NBI traduce envíalo de vuelta. En el griego, el sentido de la palabra griega puede traducirse como redimir o referir, como cuando refieres algo a otro comité o autoridad. Es interesante cómo lo traduce la Biblia de Jerusalén. Te lo devuelvo. Debemos reconocer que dentro del sistema romano hay una forma para resolver el conflicto entre Onésimo y Filemón. Si Onésimo es un esclavo y le roba a su amo y huye y por alguna razón cae preso y ahí en la cárcel conoce a Cristo, conoce a Pablo, se convierte y Pablo lo manda de regreso, en el sistema romano Filemón tiene el derecho de reclamar a Onésimo y cobrarse con su propia vida, porque en el sistema romano Onésimo es una pertenencia, es un esclavo, no se pertenece a sí mismo. Y esto es interesante, porque Pablo, versículos anteriores dice, tengo la autoridad para decirte lo que tienes que hacer. Pablo tiene la autoridad apostólica para decirle a Filemón lo que tiene que hacer. Pero bueno, así Pablo, unos versos antes dice, pero te lo ruego para que sea en el amor. Onésimo tiene una deuda que tiene que ser pagada. Onésimo debe de restituir. Cuando Pablo dice, te lo devuelvo, esta expresión principalmente se refiere al tema de la restitución. Es decir, si te he dañado con mis palabras, con mis acciones o con mis hechos pecaminosos, debo restituir. Cuando nosotros pecamos y nosotros merecemos el infierno, nosotros no lo recibimos, porque alguien pagó nuestra deuda e hizo restitución por nosotros. Así que nosotros ofrecemos el perdón a otros de la manera en que Cristo lo ofreció para nosotros. Onésimo tiene que tomar una decisión. Él debe aceptar la responsabilidad por su contribución al conflicto y aceptar pagar las consecuencias. Eso incluiría que tal vez Filemón decida recibirlo y mantenerlo como esclavo y no liberarlo. Aunque Pablo no habla en contra de la esclavitud, insiste en que entre cristianos no debería de suceder, pero es muy interesante cómo Pablo trata el asunto. Onésimo regresa con la clara idea de que si Filemón decide recibirlo y dejarlo en su condición de esclavo, él la aceptará como prueba del amor providente de Dios a fin de restituir en lo que ha agravado a Filemón. La restitución no solo implica el perdón. Si el perdón es genuino, debe llevarnos a hacer restitución específicamente cuando hay asuntos de corte material. Un hombre y una mujer llegan conmigo, empezamos la consejería, ella en un ataque de ira agarró los lentes de su esposo y los pisó y aventó el celular del esposo y lo destrozó contra la pared. En el proceso de la consejería le digo, tienes que comprarle un celular nuevo a tu esposo igual al que rompiste y comprar unos lentes iguales a los que compraste, a los que destruiste. Eso es restitución. El perdón es incondicional, pero tienen que aprender a trabajar con las consecuencias de su pecado. Ese es un movimiento de reconciliación. Hay un segundo movimiento en este pasaje, cuando dice, recíbelo como a mí mismo. Otra traducción traduce, recíbelo como a mí mismo. Esa expresión, recíbelo como a mí mismo, se refiere a recíbelo con todo, como si fuera el hijo de mi corazón. En griego el verbo puede ser traducido correctamente como recíbelo, pero no es un recibir de mala gana o por resignación. El verbo tiene el sentido de dar la bienvenida a alguien en tu propia casa, pero ese alguien te robó, ese alguien habló mal de ti, ese alguien pecó contra ti, lo que tiene implicaciones profundas que solo son posibles en el poder del evangelio. Recibir y tratar como un hermano a quien te robó, te defraudó y te engañó, solo es posible
en Cristo Jesús. Así que el segundo movimiento de gracia que completa la restitución es esta actitud de gracia de quien ha sido ofendido y que en Cristo sabe que es posible perdonar. Es decir, no trato a los demás como se merecen, porque esto es muy común. No trato a los demás como se merecen, los trato como Cristo me trata a mí. ¿Cómo te trata Cristo a ti cuando pecas? Con compasión, con amor, con cuidado. Si nos entrara a palos, pues otra cosa nos pasaría. Pero lo interesante es que no lo hace. Así que el primer principio es la restitución. El segundo principio es la generosidad del perdón. Escuche, verso 13. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Interesante que la palabra recíbele es traducida tanto en la 60 como en la NBI. El griego tiene el sentido de detener o hacer algo o estar en un determinado estado. Es interesante notar que parece el texto indicarnos que la primera intención de Pablo es quedarse con Onésimo. Pablo sigue en la cárcel. Por alguna razón, Onésimo es liberado. Y entonces, Pablo preferiría que Onésimo le sirviera en las prisiones. Aún así, Pablo decide enviarlo. Otra traducción posible del texto es esta: yo por mi parte quisiera retenerle a mi lado. Onésimo es tan amado y tan querido para Pablo, no solo porque es su hijo espiritual, como lo es Filemón, es porque en este momento, estando en la cárcel, Onésimo le es útil, incluso para la predicación del evangelio. Pero Pablo sabe que regresar a Onésimo a Filemón es parte de la reconciliación, porque ahora en Cristo los dos necesitan tratar el asunto. Eso tiene fuerza, tiene intención. Así que no es que Pablo exprese su deseo presente. La intención de Pablo es explicarle a Filemón: yo hubiera querido que se quedara conmigo en el pasado, pero te lo estoy enviando. En otras palabras, en primer momento, antes de pensarlo bien, me lo hubiera quedado aquí y estoy seguro que tú hubieras dicho que estaba bien. Pero te lo estoy regresando para que tú y él lo arreglen. Una vez más, Pablo decide que la reconciliación incluye el proceso completo de dejar que quien está en conflicto restituya y que muestre en una actitud generosidad. El perdón es generoso y Pablo está modelando a sus discípulos, Filemón y Onésimo, la generosidad. Yo lo necesito más aquí que tal vez tú allá. Asumimos que Filemón era un hombre que, si tiene esclavos, tiene dinero, y asumo que tiene más de uno. No le haría falta que aparte le había robado. Le sirve más a Pablo ahí. Pero Pablo no antepone su propia necesidad y permite que sus dos discípulos, sus dos hijos espirituales, sirvan. El sentido, porque dice que me sirva. La palabra aquí, Pablo pudo haber usado un verbo, servir, que en griego se refiere al servicio de un esclavo. Ese verbo es una palabra distintiva, pero lo interesante en el texto es que Pablo utiliza la palabra diáconos, la misma palabra que usamos para los diáconos en la iglesia, que implica un servicio para la gloria de Dios y para la edificación del cuerpo de Cristo. Un servicio voluntario generado por la gratitud de la redención en la vida de la persona. Así que cuando Pablo le está diciendo, me serviría más aquí como diácono en la cárcel, pero es necesario que se reconcilie contigo y que lo hablen. Este es un servicio diaconal generoso, producto del perdón. El perdón es generoso. Pablo es generoso al renunciar al servicio diaconal
que él necesita para que Filemón y Onésimo entonces trabajen con el asunto de la manera correcta. Es Cristo, el siervo por excelencia. Cristo mismo en el Evangelio dice que él vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido, que no vino para ser servido, sino para servir. El perdón genera servicio. El perdón genera una actitud correcta en sentido diaconal, más allá de la cuestión eclesiástica. De hecho, platicaba el pastor conmigo de lo que hace, del proceso que él hace durante un año y medio, hasta más, ¿verdad? Para preparar a las personas, y una vez que están preparadas las presenta en la noche de visión. Me explicó cómo hace su noche de visión. Y eso es bien interesante, porque van a poner como diácono a una persona que pasó por un proceso de entrenamiento, que ya está sirviendo en algo. No es alguien que va a llegar a servir y que va a ocupar una posición. Es alguien que está en una posición de servicio. Y estar en esa posición de servicio tiene que ser natural, generado por el perdón que tú y yo recibimos de Cristo, y entonces servimos en gratitud. Esa es la misma actitud de lo que Pablo está hablando aquí. El tercer principio, voluntariedad centrada en el Evangelio. Versos 14 y 15. Pero nada quisiera hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que tú le recibieses para siempre. La palabra voluntario, que la Reina Valera traduce así voluntario, la NBI lo traduce espontáneo y la Santa Biblia textual lo traduce voluntariamente. La palabra griega tiene el sentido de hecho por elección, no forzado ni obligado. Esto requiere una voluntad personal generada en el proceso de santificación progresiva. Muy rápido, espero que todos entendemos el orden salutis. Soy un no cristiano y el Espíritu Santo me toca, regeneración. Entre la regeneración y la conversión puede haber un proceso de tiempo, puede ocurrir todo en el mismo tiempo. Y entonces ocurre conversión, nuevo nacimiento, adopción, llamamiento eficaz, justificación. La justificación es el acto judicial que ocurre en el cielo una sola vez y para siempre, donde la justicia de Cristo se me asigna, se me imputa, se me reviste. Amén. Soy salvo. ¿Qué hice yo en todo eso? Nada. Pero a partir de ese momento y hasta que yo me muera o venga Cristo por segunda vez, empezamos un proceso de santidad progresiva. En este proceso de santidad progresiva es donde estamos hablando de voluntariedad. ¿Estamos bien? Es esa voluntariedad en el Evangelio que hace que tú y yo le podamos servir como dice la Biblia. Y la Biblia dice que el Señor, el Espíritu pone en nuestro corazón el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, usted no está aquí hoy por casualidad. Usted está aquí porque Dios ha obrado redención en su vida y ha puesto en su corazón el querer como el hacer. Pablo quería que Onésimo manifestara esta expresión a Filemón. Es cierto, el Espíritu Santo produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Esta voluntariedad debe de estar centrada en el Evangelio, es decir, debe de proclamar las buenas nuevas del Evangelio. La voluntariedad es más que el altruismo. Fíjense, ahí les va, asumo que conocen, es legal, no estoy diciendo que es ilegal, es legal. Usted va a una tienda de conveniencia, regiomontana, asumo que la conocen, ¿verdad? Y te piden que redondees. Y ahí está el cartelito. Van a comprar sillas de ruedas o lo que sea. Redondeas. La ley fiscal en México permite que esta empresa tenga una fundación, que todos esos centavos que donamos terminan siendo millones de pesos que van a donar como empresa a su propia fundación, que les va a dar un recibo reducible de los impuestos que ellos deberían de pagar. Eso es perverso, perverso. No redondee en la iglesia. Póngale 11% al diezmo, 12% al diezmo.
13% al diezmo. Redondea en la iglesia, no redondea allá afuera, porque los únicos que pueden hacer actos de justicia y paz que reconcilian al mundo con Cristo es la iglesia. Y ustedes hacen cosas fantásticas. Eso que hacen con las sillas de ruedas es fantástico. Y asumo que todos participan. Y si no puede participar, le redondeo en la iglesia. No le redondea allá, porque eso es perverso. Pero quiero regresar aquí. Tiene que ser en el Evangelio. Cuando hacemos una obra de justicia y paz, proclama el Evangelio. Cristo es proclamado, Dios es glorificado, Él es anunciado. Ese es el asunto. Así que necesitamos tener claro esto. Además, el apóstol no quería que Filemón actuara por necesidad, como si surgiera de su propio ánimo voluntario. Pablo no pretende forzar a Filemón a tomar cualquier determinación, sino que tiene que salir de lo profundo de su corazón, de una voluntariedad evangélica. Aún más, el apóstol ansía que Filemón terminar este proceso de transformación que empezó en la vida de Onésimo, estando en la cárcel, cuando conoce a Pablo y conoce el Evangelio. Este ánimo voluntario debe siempre apuntar a Cristo y a su obra como la razón y el fundamento obvio del perdón, pero de cada cosa que hacemos. En la iglesia honramos y glorificamos al Señor y proclamamos el Evangelio. Cuando dejamos de hacerlo, tenemos un problema grave. Es ahí donde el proceso de la reconciliación con cada uno de sus elementos es redentivo, ya que no solo los de la iglesia podrán ver modelada la gracia, los no creyentes pueden ver nuestra generosidad diaconal, porque el no creyente no lo entiende, porque no es altruismo. No somos buenas personas. Si usted pretende venir a buscar hombres buenos al grupo de hombres, pues este es el peor lugar para buscar hombres buenos. Aquí estamos puros hombres pecadores, arrepentidos, amén, pero pecadores, ¿ok? Chismosos, mentirosos, glotones, murmuradores, va a parar. Pero Dios nos transforma, pues estamos aquí, amén. Seguramente les pasa. Les debe pasar a las mujeres cuando van al estudio de damas, les pasa a los hombres cuando van al estudio de varones. ¿Para qué vas al estudio de varones y mira cómo te pones? Así le van a contestar. Precisamente porque me pongo como me pongo. Es que voy al estudio de varones. O sea, necesito la gracia. Amén. Ese es el proceso. No es sencillo, no lo es, porque los hijos sacan lo mejor de nosotros y también sacan lo peor de nosotros. La mujer que Dios nos dio, a quien amamos, saca lo mejor de nosotros y también saca lo peor de nosotros. Porque el matrimonio no es para tu santidad, para tu felicidad. El matrimonio es para tu santidad. Lo que pasa es que yo escucho a los jóvenes, me quiero casar, voy a ser muy feliz. Y yo, sí, cómo no. Yo les voy a leer hay un libro que se llama así, El matrimonio sagrado. El matrimonio no es para tu felicidad, sino para tu santidad. Lee primero el libro y las pláticas prematrimoniales tienen el propósito de que no se case. Si después de todas las pláticas matrimoniales dicen que se quieren casar, amén. Porque ¿quién soy yo para decir que no? Pero el Señor es el que hace el cambio en las personas, no nosotros. De eso estamos hablando. En el verso 15, Pablo dice, quizás, la NBI traduce, tal vez por eso. La Santa Biblia Textual traduce, tal vez por esto. El uso de este adverbio tiene el sentido de posibilidad o probabilidad de lo que ocurra. Es importante notar lo que Pablo está tratando de afirmar. Si vivimos bajo el gobierno de Dios, esperamos que lo que ocurra es un proceso de perdón, de reconciliación y de generosidad que proclame el Evangelio. Filemón debe de modelar a Cristo en esta situación. Onésimo debe de modelar a Cristo en esta situación. Tenemos que recordar que es Dios quien tiene que ser apuntado y que es el Evangelio el que tiene que ser proclamada. Es su obra en la cruz la que cambia a las personas. Es a este llamado al que Filemón y Onésimo son llamados a voluntariedad centrada en el Evangelio, que permite entonces una relación ahora
no de amo y esclavo, sino una relación de filiación. Ahora son hermanos en Cristo. En Cristo somos hermanos. No importa cuánto hay en tu chequera, no importa cuántos títulos académicos tengas pegados en tu oficina, somos hermanos. Cuando vayas al cielo, no van a pasar lista, a ver, todos los de maestría de este lado, todos de licenciatura de este lado, todos los que tienen oficio de este lado, y los líneas de aquel lado. En el cielo, no entramos por tus méritos o los míos, son los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Es su gracia, es su amor. La esclavitud no debería darse entre cristianos, pero Pablo no controla, no está empezando una campaña en contra de la esclavitud. No podemos nosotros cambiar a nuestra sociedad, pero debemos de proclamarle el evangelio. Van a terminar aprobando leyes de ideología de género. Van a terminar aprobando cosas que van en contra de la escritura. Y nosotros tenemos como varones que enseñar a nuestros hijos en casa, que enseñar a nuestras esposas en casa, que modelar el evangelio, que hablar del perdón, que proclamar la gracia, que reconciliar al mundo. Ese es nuestro trabajo. El mundo pueden aprobarlas, seguramente las van a aprobar, pero tú y yo necesitamos modelar esta generosidad que refleje el evangelio en cada cosa que hacemos y decimos. Cuarto principio, que me parece es el movimiento de cambio radical, de la esclavitud a la hermandad. Verso 16. No ya como siervo. La palabra puede traducirse literal como esclavo. No ya como esclavo, sino más bien que a siervo como hermano amado. Especialmente para mí y cuanto más para ti, así en la carne como en el Señor. La palabra siervo aquí es la palabra griega esclavo, doulos, que literalmente se traduce esclavo en el sentido de la palabra más degradante, una persona que no se pertenece a sí mismo y que es propiedad de otro, es decir, no tiene voluntad sobre lo que hace. La ley romana consideraba a los esclavos no como personas, sino como propiedad. Así que cuando Pablo propone, recíbelo no como esclavo, sino como hermano, aquí hay un movimiento de cambio radical que no es posible en nuestras fuerzas, que trastoca la cultura, las reglas de la sociedad, porque es el evangelio quien está presente ahí. No hay otra manera de decirlo. Filemón recibe a Onésimo como su hermano en Cristo, como su familia en el Señor. Debemos notar cómo la 60 traduce hermano amado. La NBI lo traduce hermano querido. La palabra griega es adelphos. Es la palabra que utiliza el griego para referirse al hermano de sangre o de carne. Bien interesante cómo cambia el estatus. Porque antes no éramos familia, antes éramos enemigos de Dios y ahora somos familia de Dios. Porque antes éramos enemigos de Dios y ahora somos herederos de la multiforme gracia de Dios. Porque antes contendíamos contra la voluntad de Dios y ahora queremos agradar a Dios en su voluntad. Un hermano de la misma carne o de la misma sangre. Este pasaje enseña claramente que Pablo no consideraba la inmediata y forzosa emancipación como la verdadera solución al problema. El asunto es más profundo. Él no dice para que lo pongas en libertad, que Pablo lo pudo haber hecho. Decláralo libre y recíbelo como hermano. Pero la implicación bíblico-teológica de esto es profunda, porque le dice, ya no como esclavo, sino como hermano. ¿Qué es lo que quieres para tu hermano? Yo tengo 3 hermanos, no sé cuántos tengas, y los hermanos no se escogen. Uno escoge los amigos, pero los hermanos no los escoges. Y cuando somos niños y adolescentes nos peleamos. Pero ahora que somos adultos, tengo 3 hermanos adultos, estamos entre los 40 y los 50.
pasadito de los 50. Vean cómo nos llevamos de bien, vean cómo nos amamos, vean cómo nos procuramos, cómo procuramos a nuestra madre. Cambia nuestro estatus cuando nos vemos como iguales. Pero en Cristo es mucho más profundo, es mucho más poderoso, es mucho más grande, porque el proceso de reconciliación permite el cambio de estatus, rompe el paradigma del mundo, derriba los muros de separación social, cultural, político, económico y de cualquier índole, porque ahora somos hijos de Dios, hermanos de Jesucristo, coherederos del reino de los cielos, trayendo una nueva y mejor realidad en el evangelio de la gracia y del perdón. Es notable que se use la palabra hermano y el adverbio amado o querido, porque esto profundiza el asunto. Es muy interesante el uso que Pablo le da y lo que implica en el trato o la preferencia de aquella persona que tienes en alta estima o que amas y que respetas su opinión. El modelo de reconciliación no solo permite que la relación vuelva al estado en el que estaba. Es más profundo, porque si Filemón recibe a Onésimo y lo deja como estaba la relación antes de la ofensa, pues lo recibe como esclavo. No lo azota, no lo mata, y es una buena persona. Pero es más profundo todavía. Ya no es esclavo, ahora es su hermano. Imagínense lo poderoso que es en la iglesia, juntos los dos, adorando a Dios, glorificando su nombre como hermanos. Porque no importa tu ideología política, no importa tu estatus económico, somos hermanos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Ahora, voy a terminar. Yo era pastor en la frontera norte en Nuevo Laredo. Yo creo que todas las ciudades fronterizas son feas. La gente se ofende cuando uno dice esto. Yo viví 5 años en Nuevo Laredo. Feo. Pero después de 2 o 3 años le agarras cariño a la ciudad. Uno la ve, empieza a ver bonita. Mi hija, que hoy tiene 26, tenía 4 años. Vivíamos en una casa de una sola planta, la recámara principal al fondo. Me baño, me arreglo, voy a la iglesia, voy rumbo al comedor que está al frente, a la cocina, y del fondo escucho la voz de mi esposa que me dice, en el refri hay 2 huevos y son de Silvia y Ivonne. Yo siempre que cuento esto hago así, porque el refri de hoy tiene 2 puertas, pero en esa época no tenía 2 puertas, era una puerta. Abro el refri y efectivamente hay 2 huevos. Faltan 3 días para que pague. Salgo de la casa, voy al templo, vengo al altar y doblo mis rodillas. Señor, tu palabra dice que tu siervo no mendigará pan. Y yo soy tu siervo. Y ahí estoy yo orando. No había acabado de orar cuando en esa época la iglesia nacional tenía un convenio con la iglesia de Estados Unidos y tenemos estas iglesias estaban en lugares en extrema pobreza. En ese lugar teníamos una clínica, teníamos un comedor para niños con bajo peso. Yo daba clases de computación aparte de la iglesia, mi esposa daba clases de inglés. Era obra social, aparte de la iglesia. Pero era un día feriado, no había nadie. Se bajan los hermanos de 2 vans de esas de 15 pasajeros. Le digo, hermano, está cerrado, pero ¿cómo te ayudo? Y, es que venimos a ver el proyecto, yo te abrí todo, expliqué todo. Me dieron 12:30, casi la hora. Me dice el gringo, hermano, ¿te invito a comer? Digo, ay, hermano, yo iría, pero nunca voy solo a comer, tengo esposa y niña. No, vaya por la niña y la esposa, ya voy yo con mi mujer. Ya comimos, no había para comer. Fuimos a un restaurante. Los hermanos americanos son muy generosos para pedir de comer. Parece que se iba a acabar el universo, ¿verdad? Pidieron carne asada. Sobraron 7 charolas de carne asada, salchichas y quesadillas. El gringo voltea y me dice, Esaú, ¿no te ofendes si te pido que te lleves lo que se quedó? Yo le digo, hermano, oféndeme todo lo que quieras. Claro, si vamos a comer carne asada los siguientes 3 días. Pero aquí va el asunto que quiero resaltar y ahorita regreso al tema.
El gringo me platicó, mientras comíamos, que ellos habían decidido ir al proyecto 6 meses antes. Dios no contestó mi oración de Señor, soy tu siervo y tu siervo no mendigará pan. Dios había contestado mi oración 6 meses antes. Si Dios tiene cuidado de darme de comer carne asada, salchichas y quesadillas por 3 días, como maná del cielo, ¿no crees que tiene cuidado de la relación con tu esposa, con tus hijos, con tu vecino, con tu amigo, de tus relaciones laborales, de las situaciones rotas en tu vida? Si Él tiene cuidado de darme de comer 3 días de manera providencial, ¿no tendrá cuidado de cuidar tu vida, de restaurar tus relaciones? Hoy aprendimos 4 principios. 4 principios que podemos repasar. Voy a dejar, la conferencia está por escrito. La voy a dejar por escrito con Mike. Se está grabando, la pueden revisar después. Pero yo animo a que lo revisen. Platícalo con tu esposa, platícalo con tus hijos, platícalo con tus nietos, platícalo con tu familia. Es nuestro deber como varones modelar la autoridad de Cristo en nuestras casas. Es nuestro deber como varones empujar nuestro altar familiar. ¿Cómo está tu altar familiar? ¿Cómo está tu tiempo devocional diario, íntimo con el Señor? ¿Cómo están tus relaciones? ¿Hay algo que necesite ser restaurado? ¿Hay algo que necesite perdón? Tal vez a nosotros no tenemos esclavos y no nos robaron, pero seguramente todos los que estamos aquí hemos sido traicionados. Seguramente todos los que estamos aquí hemos tenido decepciones laborales, familiares, dolores. Otros han pecado contra nosotros. Y es nuestro deber modelar el proceso de reconciliación como Cristo lo modela. Es nuestro deber tratar a los demás no como se merecen, sino como Cristo me trata a mí. Y cuando empiezo a tratar a los demás como Cristo me trata a mí, empiezan a haber cosas poderosas en tu familia, en tus hijos, en tu esposa. Tu deber, explicar el Evangelio de la manera más clara y persuasiva posible. El deber de Dios es cambiar personas. Nosotros no cambiamos personas. El único que puede cambiar aquí y aquí es nuestro Dios poderoso. Solo tenemos que predicar el Evangelio, modelar el perdón y la reconciliación, y cosas milagrosas van a ocurrir más allá de carne asada, salchichas y quesadillas. Cosas milagrosas que Dios puede hacer en tu vida, en tu familia. Incline su rostro y oramos. Padre, gracias por la palabra. Reconocemos que tienes control y poder y que tu Espíritu Santo ha hablado en esta noche. Gracias por los hombres de esta iglesia, por los líderes que están siendo preparados, por los pastores aquí presentes que modelan la gracia. Que tu Espíritu Santo siga obrando en la iglesia Rey de Reyes. En Cristo Jesús. Amén y amén.